Historias de mi pueblo. Un viaje en el tiempo por la vida, lugares, costumbres y personajes de Andes. Con el profesor Gustavo Zapata Restrepo. Historias de mi pueblo en Conexión Sur. Comenzando el siglo XX, Andes abandonó la minería aurífera y encontró en el cultivo del café su redención económica. Desde entonces, sus suelos fértiles y sus climas suaves se unieron para producir un grano de reconocida calidad nacional, y alrededor del café, cosecha tras cosecha, se congregaron las familias y se establecieron los valores basados en el amor al trabajo y el apego a la tierra. Hoy, en Historias de mi pueblo, de la mano del maestro Gustavo Zapata, conoceremos la primera parte de los comienzos de la caficultura en Andes. La consolidación de la caficultura en Colombia, según el historiador Marco Palacio, se produce entre los años 1870 a 1910. En este periodo, en el suroeste de Antioquia, se expande vigorosamente el cultivo del café, principalmente en la zona de Fredonia, donde Mariano Ospina Rodríguez, aprovechando las tierras ricas en humus de las laderas del Cerro Bravo, fundó las primeras haciendas cafeteras de Antioquia. En Andes, la caficultura se desarrolla más lentamente. Para el año 1878 se calculaba la producción anual del grano en 32 cargas de 125 kilogramos, cifra demasiado baja en comparación con las de otros distritos de la subregión como Fredonia o Venecia. A partir de la última década del siglo XIX, luego de que el cultivo de tabaco dejara de ser un buen negocio, la economía del café se transformó en un gran complemento de las inversiones mercantiles y mineras de las clases altas, y como inversión agraria coexistió con las plantaciones de caña, maíz y frijol y la comercialización de ganado. En Andes, por el año 1892, la caficultura experimentó un crecimiento importante. Se calculaba en 46.800 el número de cafetos en producción, básicamente de las variedades arábigo común y maragogipe. Se considera que los primeros cafetales se plantaron en la hacienda Los Pomos de Lázaro Aramburo en 1890. Rápidamente los cultivos se extendieron, sobre todo en la cuenca de la quebrada La Chaparrala, que para comienzos del siglo XX ya acusaba serios problemas de contaminación debido a los vertimientos de los desechos del proceso de beneficio del grano. Las pequeñas fincas cafeteras eran empresas familiares que no demandaban mayores gastos en mano de obra. Las más grandes poseían un núcleo de trabajadores denominados agregados que vivían con su familia en un pedazo de tierra prestado por su propietario y donde podían sembrar, tener cerdos y en ocasiones una vaca. El camino del café, tierra boca. Estos peones suministraban el trabajo masculino y se empleaban en desmontar, sembrar, deshiervar, abonar y podar. Además, las mujeres y niños de sus familias eran la mayor fuente de mano de obra en la cosecha principal. El pequeño cultivador no requería de grandes capitales. Para el beneficio del grano le bastaba una pequeña despulpadora y el aprovechamiento del sol para su secado. Los albores del siglo XX determinaron el inicio de la economía cafetera en Andes. Por estos años, el municipio se transformó en uno de los grandes productores del departamento. Un censo cafetero realizado hasta el 31 de diciembre de 1918 indica que existía un total de 3.815.250 árboles con una producción anual de 145.321 arrobas en 711 plantaciones. Se contabilizaron además 12 beneficiaderos de café y 2 trilladoras particulares. Sin embargo, la precariedad de la infraestructura vial conformada por pésimos caminos de herradura se convirtió en un obstáculo de primer orden, pues sacar el café hasta los puertos de embarque era una verdadera odisea. Más tarde, el transporte férreo entró a aliviar estas carencias. Con la llegada del ferrocarril, cuya construcción estuvo muy ligada a la comercialización del café, pudieron subsanarse en parte las dificultades de comunicación, pues unió las regiones productoras del grano con los puertos del río Magdalena. Y para reforzar las líneas férreas, se construyeron vías carreteables que integraron las ciudades y los pueblos a los mercados nacionales.
En 1930 Andes se comunicó por carretera con la estación Bolombolo del ferrocarril de Amagá, lo que incidió directamente en el fortalecimiento de su economía cafetera, fenómeno que desde entonces ha generado a su vez sólidos sentimientos de arraigo en sus pobladores. Y ha posibilitado la integración sociocultural del municipio con los demás distritos del suroeste, toda vez que gran parte de sus pequeños y medianos propietarios de tierras han permanecido en sus lugares de origen, fortaleciendo lo que se ha dado en llamar cultura cafetera. Tierra mojada, tierra cansada de mieles